Supe que algo había cambiado cuando me pidieron que capacitara a un recién egresado para que aprendiera de lo básico, y al final de la semana, él ya estaba firmando mis reportes. No lo había autorizado yo. Ni siquiera sabía que el muchacho, Matías, o Martín, o Mauricio, qué sé yo, tenía acceso a las carpetas internas. Pero ahí estaba su firma, mal puesta y mal escrita, en un sistema que había parido con migrañas, café frío y la espalda chueca por tantas noches frente a 2 monitores y un ventilador medio muerto. No dije nada. No porque no pudiera, sino porque aprendí hace tiempo que en ambientes como ese, la voz más fuerte suele venir con el ego más frágil, y yo no tenía ni el lujo ni el deseo de romperle el cristal a nadie. Solo lo anoté. Fecha, hora, nombre del archivo, versión, testigo. Hubo uno. Siempre documentaba. Mi oficina era una especie de cápsula del tiempo, una esquina donde el aire acondicionado zumbaba como abuelo asmático, con estantes llenos de manuales impresos, post-its que nadie más entendía, y una cafetera que protestaba cada vez que la encendía. Nadie quería sentarse ahí. Les daba flojera lo viejo, pero si el sistema se caía, y vaya que se caía seguido últimamente, eran mis archivos, mis scripts y mis malditos diagramas UML los que rescataban todo. No buscaba aplausos. De hecho, me daba urticaria la sola idea de hablar frente a todos. Pero sí esperaba un mínimo de respeto profesional. Que no me miraran como si fuera un módem que aún pita para conectarse. Sergio, el nuevo gerente, tenía otros planes. Traje entallado, sonrisa de PowerPoint y la costumbre de comenzar sus frases con «En Silicon Valley lo hacen así». La primera vez que me ignoró deliberadamente fue en una junta de implementación. Yo advertí que automatizar el módulo de trazabilidad sin pasar por la validación de seguridad podía causar errores de asignación de rutas. Él me cortó con un «Gracias, Elena, pero ya escuchamos suficiente de la vieja guardia». Y luego bromeó algo sobre usar abacuses. Todos rieron, incluso la jefa de administración, que una semana antes me había rogado ayuda para recuperar sus credenciales. Ahí lo supe. Había pasado, oficialmente, de ser la columna vertebral del sistema a ser un mueble. Por cierto, antes de que sigas, un favorcito. Si esta historia te está gustando, suscríbete y dale like. No te cuesta nada, pero para nosotras, las que le echamos cabeza, corazón y café a cada palabra, significa un chingo. Gracias. Volviendo a Sergio, llegó con su visión de modernidad bajo el brazo. Lo primero que hizo fue imponer evaluaciones de desempeño basadas en KPIs que ni él mismo sabía explicar. Luego, trajo consultores externos que juraban que en 6 semanas podían replicar lo que a mí me había tomado 6 años estabilizar. Y yo los dejé. Que jugaran a programadores con sus frameworks de moda y sus promesas de inteligencia artificial que no sabían ni entrenar. El verdadero sistema, el que hacía que los pedidos llegaran a tiempo, que los contenedores se movieran con precisión suiza, seguía corriendo sobre mis líneas de código. La ironía era que, aunque me trataban como un lastre, el algoritmo que todos vendían como la joya de nuestra empresa, el llamado T1 Trace, tenía mi nombre, no visible, no en la interfaz. Pero cada línea estaba marcada. Cada variable tenía mi lógica. Y lo que ellos no sabían, porque nunca les importó, era que 5 años atrás, cuando pedí protección legal para ese desarrollo y no me pelaron, decidí protegerlo yo misma. Un viejo mentor, de esos que saben que en este país la memoria institucional es un mito, me lo dijo claro. Elena, si tú lo inventaste y puedes demostrarlo, regístralo. Que no te lo roben cuando vengan con trajes a decir que el trabajo era
colaborativo. Y lo hice. INPI. Titular: Elena Reyes Morales. Año: 2018. Alcance: Sistema de trazabilidad logística en entornos digitales distribuidos. Inventora: yo. Titular de los derechos de explotación: yo. Lo guardé. No lo mencioné. Lo metí en una carpeta negra con otras cosas que uno no espera usar, como testamentos y recibos de hospital. Hasta que Sergio llegó y empezó a tocar lo que no entendía. No me enfurecí. Me dio lástima. Porque un sistema puede tolerar malas decisiones hasta que encuentra la última mala idea que lo derrumba. Y Sergio, sin saberlo, estaba a punto de ser esa idea. Lo primero que hizo fue borrar la palabra legacy del pizarrón y reemplazarla con cloud native. Así, sin contexto, sin plan, sin anestesia. Para él, todo lo anterior a su llegada era una plaga que había que fumigar. Empezó por recortar procesos que ni siquiera entendía. Suspendió las auditorías internas de calidad, despidió a 2 ingenieros senior que tenían más experiencia que él y contrató a una líder de innovación cuyo único mérito conocido era un canal de YouTube donde explicaba criptomonedas con marionetas. El ambiente cambió. Las juntas dejaron de ser técnicas y se convirtieron en sesiones de stand-up donde Sergio hacía chistes a costa de los de antes. Y claro, yo era su blanco favorito. Le encantaba imitar mi voz. Según él, la voz de la resistencia. Cada vez que alguien cuestionaba alguna de sus ocurrencias. Pero la trazabilidad debe validarse, decía en tono chillón, mientras los demás se reían. A veces, hasta yo fingía una sonrisa, porque en este tipo de ambientes, la dignidad no siempre se defiende con discursos, se guarda, se archiva, se protege con elegancia. Una vez, mientras revisaban la arquitectura para el nuevo cliente, una agencia gubernamental con necesidades específicas de control, Sergio se burló. ¿Quién necesita todo ese código viejito de Elena? Vamos a reinventar todo desde cero. Yo solo levanté una ceja. Porque si hay algo que aprendí en 24 años es que los sistemas no perdonan la soberbia. Lo que más me inquietó fue que el cliente pidió en 2 ocasiones ver la documentación legal de la propiedad intelectual. Tenían razón. No iban a meter su logística nacional en manos de una empresa que no pudiera probar que el código era suyo. Sergio lo ignoró. Literal. Cambió el tema. Lo vemos después, dijo, y se puso a hablar de sinergias disruptivas. A nadie pareció importarle que el documento no existiera. A nadie excepto a mí. No me invitaron a la siguiente reunión con el cliente. Me enteré por el sistema de videoconferencias, donde ya no aparecía mi nombre como técnico asignado. Pregunté. Nadie respondió. Un día después, el correo. A partir de esta semana, tus tareas estarán enfocadas en soporte de documentación histórica. Traducido del corporativo. Te mandamos al archivo. Había construido la base de ese sistema, línea por línea, comando por comando, y ahora me querían encerrar en una especie de mausoleo de PDFs obsoletos mientras ellos usaban mi obra como vitrina para venderle promesas huecas a un cliente gubernamental. Pero no dije nada, solo firmé el acuse, cerré la laptop, abrí mi cuaderno de notas y escribí 1623. Elena removida de T13, sin consulta, sin relevo oficial, cliente aún sin validación de PI. Afuera, la oficina celebraba un cumpleaños con pastel de 3 leches. Adentro, yo actualizaba mi carpeta negra, porque si hay algo que los nuevos jefecitos con MBA no entienden es que los verdaderos sistemas no se rompen con despidos, se rompen con olvido. Y yo no pensaba dejar que me olvidaran tan fácil. La gota final, por si faltara otra ironía, fue cuando vi al nuevo equipo de desarrollo en una junta interna, mostrando un diagrama
que era una copia exacta, mal hecha, pero reconocible, del flujo que yo había diseñado hace años para resolver rutas con prioridad dinámica. Hasta usaron el mismo nombre para la variable principal. Tra-waiting. Sergio aplaudía como si hubieran descubierto América. Lo miré y pensé, ni siquiera sabes que acabas de meterte en un sistema que ya no es tuyo. Porque si algo había aprendido de mi mentor era esto. No hay mayor error en tecnología que pensar que puedes borrar con marketing lo que está escrito en registros legales. Y el mío, te aseguro, estaba bien escrito. Estábamos en esa sala blanca, donde las ideas morían por PowerPoint. Luces de tubo, aire acondicionado al máximo para simular seriedad y una mesa tan larga que necesitabas Wi-Fi para hablar con el de enfrente. Sergio encabezaba la reunión como si fuera un desfile. Camisa arremangada, reloj de marca reluciendo como si marcara el tiempo de los demás, y esa sonrisa ensayada que usaba cuando sabía que estaba a punto de decir una pendejada con aplomo. Era la revisión final del roadmap con el cliente institucional. Estaban todos, finanzas, desarrollo, ventas, legal, menos los que sabían cómo funcionaba realmente el sistema, es decir, yo. A los 15 minutos, la abogada del área legal levantó la voz. Sergio, ¿y la validación de derechos sobre el algoritmo? No tenemos registro en los archivos de propiedad intelectual. Él respondió con una seguridad que solo los ignorantes manejan sin esfuerzo. Eso es irrelevante. El sistema es de la empresa. Punto. Fue entonces cuando abrí la boca. Lenta, clara, sin elevar el tono. Disculpen, pero no es tan simple. Si no se validó formalmente la titularidad en su momento y el código fue desarrollado parcialmente fuera del horario laboral y en equipo reducido, el INPI podría no reconocer la empresa como propietaria. Silencio. Y entonces la frase. Esa frase. Sergio rió. Abiertamente. Se recargó en la silla como quien remata una anécdota de bar y dijo: «Si estás tan inconforme, ahí está la puerta». La risa fue general. Esa risa cobarde de oficina que no celebra el chiste, sino el poder. La jefa de finanzas fingió toser para no reír tan fuerte. El asistente de ventas bajó la mirada. Legal se acomodó los lentes. Nadie dijo nada más. Y yo no me defendí. No expliqué. No pedí la palabra. Solo cerré la laptop. Me aseguré de que se guardara el historial del chat de la videollamada y me levanté con una tranquilidad que se sintió casi ofensiva. Caminé hacia la puerta, tomé mi termo de café, el mismo de hace 14 años, y salí. Así, sin portazo, sin despedida. Nadie me detuvo. Nadie dijo, espera. Nadie preguntó, ¿por qué? En el elevador sentí una especie de vértigo. No por miedo, sino por lo nuevo que era respirar sin tener que tragarse las palabras. Ya en casa, me quité los zapatos, puse agua a hervir y me senté en el sillón con las piernas recogidas. Afuera llovía, una de esas lluvias lentas, constantes, que parecen limpiar lo que no se ve. Y por primera vez en años, dormí sin sobresaltos, sin pensar en despliegues nocturnos, sin mensajes urgentes de Sergio o de alguno de sus cachorros. Me desperté con el sol entrando apenas por la cortina. Silencio total. Nada dolía. Solo sonreí, porque cuando alguien te dice, ahí está la puerta, creyendo que te expulsa, y tú cruzas esa puerta con la certeza de que quien acaba de perder fue él, no tú, ahí empieza la verdadera historia. Al día siguiente, el sistema no colapsó, no explotó, no ardió en llamas, solo se comportó como un cuerpo que ha perdido su sistema nervioso central. Seguía de pie, pero ya no respondía con coherencia. A las 9:06 a.m., el módulo de reasignación de rutas comenzó a devolver rutas imposibles. Contenedores en Tijuana
aparecían con destino inmediato en Campeche, sin pasos intermedios. A las 9:42, el panel de seguimiento mostró un 0% de trazabilidad activa. El dashboard, que habían decorado con colores pasteles y KPIs inteligentes, mostraba una línea plana. Y el problema no era técnico, era epistemológico. Nadie entendía cómo funcionaba el corazón del sistema, porque lo único que habían hecho durante meses era colgarle adornos. Sergio convocó a una junta de emergencia. «Hay un bug oculto», gritó. Uno de los desarrolladores, pobre, levantó la mano y dijo: «No es bug, es que faltan las funciones del backend central. No hay acceso». Y claro que no lo había. Yo no había dejado puertas traseras, ni trampas, ni sabotajes. Solo me llevé lo que me pertenecía. Mi cerebro, mis claves, mi entendimiento del sistema. La documentación que existía era la oficial. Y la oficial nunca había sido suficiente. Los intentos de recuperación fueron patéticos. Mauricio, o Matías, subió un parche de emergencia que desconectó por accidente el sistema de notificaciones. Luego subieron un script para regenerar rutas. Pero usaron pesos logísticos erróneos y empezaron a asignar pedidos médicos a bodegas de paquetería escolar. Sergio gritaba. Su cara era un festival de tonos rojos. La culpa era del sistema, del equipo, del estrés. Y por supuesto, mía. El abandono de Elena, dijo. Lo repitió 3 veces en la reunión con el consejo. Abandono operativo con dolo implícito. Palabras textuales. Mientras tanto, yo tomaba café. Respondí 2 correos. Uno del área de RH, agradeciendo mi tiempo y confirmando que mi baja se había procesado sin observaciones. El otro de sistemas. Tu acceso a la red fue revocado a las 02:00 AM. Le respondí a ambos con una línea. Gracias por la confirmación. Favor de actualizar el acta de salida con fecha efectiva inmediata. Y luego, nada. No busqué chismes. No pregunté qué pasaba. Me volví una estatua de paz. Hasta que, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era Claudia, excompañera de sistemas, ahora arrinconada en soporte técnico. Voz bajita, como quien llama desde un baño. Oye, ¿todavía tienes ese registro ese? ¿El que decías del algoritmo ese tuyo? ¿El que según tú habías tramitado por fuera? Silencio. ¿Por? Le respondí. Porque creo que se les está haciendo bolas el engrudo. Y ya salió el tema. En legal. Que hay un registro y no está a nombre de la empresa. Me reí bajito. No por burla. Por alivio. Porque durante años había soportado bromas sobre mis paranoias legales, mis copias de respaldo en papel, mis obsesiones por registrar todo como si alguien fuera a robarlo. Y ahí estaban, buscando entre los escombros de un sistema que no entendían, preguntándose si yo de verdad había hecho lo que tanto advertí. Spoiler, sí. Pero yo no lo dije, ni lo grité, ni lo presumí. Solo respondí a Claudia con una frase. Qué raro, ¿no? Uno avisa, nadie escucha. Luego, todos quieren la grabación. Y colgué. Después, abrí mi carpeta negra. El registro estaba ahí. Confirma, número oficial del INPI y fecha sellada. Lo cerré. Y sonreí. Que sigan buscando. El día de la firma era un viernes. De esos donde la oficina huele a café quemado y sudor disfrazado de desodorante barato. Todos vestían de gala. Camisas planchadas a medias, corbatas demasiado apretadas y una tensión en el aire que podía cortar el wifi. Era el gran momento. Cerrar el contrato con la Agencia Nacional de Trazabilidad Fronteriza. El mayor acuerdo en la historia de la empresa. El salón de juntas estaba decorado como si fueran a grabar un episodio de Shark Tank. Pantallas brillantes, logos proyectados en las paredes, botellas de agua alineadas como soldados en desfile.
Sergio daba vueltas como pavo real con tacones. Cada 10 minutos pedía a alguien que verificara el setup del demo, aunque ya lo habían hecho 3 veces. Lo que nadie verificó, porque claro, ¿quién necesita revisar lo importante? Fue el anexo legal que la agencia gubernamental había exigido desde el primer borrador del contrato, la titularidad de los derechos del sistema que iban a licenciar. El abogado del cliente, un tipo flaco con cara de que no perdona una coma mal puesta, entró con su maletín, saludó sin sonreír y pidió acceso a y los registros del INPI para corroborar lo firmado. Todo protocolo, todo normal. Hasta que no lo fue. Disculpen, dijo, deteniendo el avance del contrato justo antes del primer brindis. Aquí hay una inconsistencia. Todos se miraron. Sergio tragó saliva. El abogado ajustó sus lentes y leyó en voz alta. Algoritmo de trazabilidad T13, número de registro XXXXX. Inventora y titular, Elena Reyes Morales. Silencio. Alguien se rió nerviosamente. Otro pidió repetir la búsqueda. El abogado ya había hecho una captura de pantalla. Sergio intentó salvar la situación con una sonrisa de comercial de shampoo. Seguro es un error del sistema. Ya saben cómo es el INPI, siempre lento para actualizar datos. Este registro es de hace 5 años, respondió el abogado. Está validado, vigente, y no tiene cesión de derechos registrada a su empresa. Uno de los asesores de la agencia se acercó y susurró algo al oído del delegado legal. Este asintió y cerró el maletín. El contrato queda suspendido hasta nuevo aviso. Si no pueden demostrar titularidad legal, no hay firma. Sergio se quedó de pie, congelado, como si el piso se hubiera convertido en hielo y no supiera patinar. Alguien llamó a legal. Otro mandó un mensaje al grupo de ejecutivos. La tensión se volvió visible, como niebla espesa, el fundador. Sí, ese que llevaba meses semi-retirado y solo aparecía cuando había que posar para fotos de aniversario. Recibió el dato en medio de una cata de vinos en Valle de Guadalupe. Y según me contaron después, fue ahí, frente a sus inversionistas, cuando gritó por teléfono. ¿Quién carajos es Elena Reyes y por qué el INPI dice que le pertenece nuestra tecnología? Y así, en menos de 1 hora, el trato millonario se convirtió en un cadáver legal. Todo por un nombre que nunca quisieron escuchar. Uno que se cansaron de ignorar. El mío. El despertador no sonó. Ni falta hacía. Dormí como si el universo me hubiera dado licencia de tregua. El silencio en casa era absoluto, salvo por el tic suave del ventilador viejo junto a la cama y el primer canto de los pájaros que, por primera vez en años, no me sonó a alarma. Me estiré sin prisa. Fui por café. Café de verdad, no el que había en la oficina, que parecía filtrado con calcetines de Sergio. Me senté en la mesa, revisé el celular, y ahí fue cuando lo vi. 230 llamadas perdidas. Las primeras venían del número de recursos humanos, luego de legal, luego una cascada de celulares desconocidos, números corporativos, extensiones directas, hasta una videollamada de la agencia de aduanas. Me dieron ganas de reír, pero no lo hice. Todavía no. Abrí mi laptop personal. Entré a mi nube. El documento seguía ahí, inmaculado. Registro INPI, número oficial. Mi nombre como inventora. Mi firma. Fecha de entrada. 5 años atrás. Había pasado tanto tiempo desde que entregué esa solicitud en persona, porque claro, uno no confía en correos cuando está defendiendo su creación, que me había acostumbrado a guardarlo como un seguro que tal vez nunca usaría. Pero el ego ajeno suele cobrar sus primas con prisa. Pasé todo el día sin responder. Ni un mensaje, ni una llamada. Hice mi limpieza, barrí la cochera, doblé ropa.
Incluso fui al tianguis a comprar tamales. A la señora le pedí de rajas con queso, que siempre pican más. Era día de justicia. Se celebraba con chile. Casi al anochecer sonó de nuevo. Mismo número, insistente. Contesté. Del otro lado, la voz del fundador. No era un saludo, no era cortesía, era una explosión. ¿Por qué el impí te lista como la titular de la patente del T1 Trace? Ni siquiera respiró entre palabras. Yo sí, con calma. ¿Porque lo soy? Le respondí. Lo he sido desde que ustedes ignoraron mi solicitud de protección legal. Hubo un silencio espeso. Luego, un tartamudeo. ¿De qué solicitud estás hablando? La que envié a Legal en 2018, con copia a dirección. Pedí que iniciaran el trámite para proteger el desarrollo del algoritmo. Jamás respondieron. Y como desarrollé buena parte fuera del horario laboral y sin contrato de cesión, estaba en mi derecho. Así que lo registré. Como inventora. Como titular. Pero el sistema es de la empresa. Fue financiado aquí. Las líneas base del código, dije, pausada, se desarrollaron en fines de semana, con mi equipo personal, durante un periodo donde no existía asignación formal ni política de propiedad intelectual vigente. La ley es clara. Y el registro también. Lo escuché resoplar. Luego pateó algo. Se oyeron murmullos de fondo. Alguien decía, «No puede ser, sí puede ser». «¿Por qué no dijiste nada?», me preguntó al fin, casi suplicando. «Lo hice», le dije. Pero nadie escuchó. Se reían. Decían que era paranoia de señora. Así que me callé, documenté y firmé. No colgué, esperé. «Necesitamos negociar», dijo. Esta vez en un tono distinto. No de CEO, de hombre que acaba de ver el borde del abismo. «Estoy en casa», respondí. «No me molesta que vengan, pero ya no vengo yo». Y colgué. La justicia a veces no grita. A veces solo contesta una llamada, con la ley de fondo y la conciencia tranquila. Y eso, querido, no se licencia, se gana. El abogado llegó con 40 minutos de retraso y cara de «esto me queda grande, pero no me puedo dar el lujo de admitirlo». Traía un maletín nuevo, demasiado nuevo, de esos que se compran para impresionar en reuniones donde ya se sabe que uno va a perder. Tocó la puerta como si esperara que un perro lo mordiera. Le abrí con mi taza de café en la mano, sin quitarme los guaraches. Estaba lloviznando, y el sonido del agua en los tejados era lo único que me impedía escuchar lo mucho que sudaba. Le ofrecí asiento, café y una servilleta por si quería secarse la frente. No aceptó ni lo uno ni lo otro. «Señora Reyes», empezó sin levantar la mirada. «Venimos con plena disposición para resolver esta situación por la vía más expedita posible». «¿Expedita?», pregunté, fingiendo sorpresa. Pensé que preferían ignorar correos 5 años y luego firmar sin revisar. No respondió. Solo abrió su maletín. Sacó un folder con membrete de la empresa, una hoja con encabezado de acuerdo de uso especial y una pluma que no combinaba con nada. «Nos gustaría solicitar el licenciamiento formal del algoritmo T1 Trace en términos razonables», dijo. Y ahí fue cuando sonreí por primera vez en toda la reunión. «Perfecto», le dije. «Aquí están mis términos». Saqué una hoja que ya tenía impresa, una sola. Letra clara, márgenes generosos, nada rebuscado. Licencia perpetua no exclusiva, con derecho de uso y explotación por parte de la empresa únicamente bajo los fines operativos para los que fue diseñado. Mención obligatoria de autoría en toda presentación pública, contrato externo o proceso de validación institucional. Y 3. La salida inmediata y definitiva de Sergio Beltrán de cualquier cargo directivo, consultivo o administrativo dentro de la firma. El abogado tragó saliva. Por reflejo, miró hacia la puerta, como si esperara refuerzos, pero estaba solo.
Yo también. Bueno, no tan sola. La ley, la documentación y el sentido común estaban sentados conmigo. ¿Y si le ofrecemos una reubicación? Balbuceó. No estoy interesada en volver, le dije, ni en ser parte de una empresa que consideró que mi valor era menor que el de un PowerPoint con música de fondo. Lo único que me interesa es que se respete mi trabajo. No quiero flores, quiero garantías. Y silencio institucional sobre esto. ¿Silencio? No quiero que salgan a decir que fue una diferencia creativa o una estrategia disruptiva. Ustedes metieron la pata. No me pongan a mí como obstáculo. Solo firmen y aprendan. Guardó silencio largo. Luego sacó otra hoja. Empezó a copiar los términos. Yo les señalé que ya estaban impresos. No necesitaba reinventarlos. Solo necesitaba dejar de pretender que aún tenía margen. Firmó. Yo firmé. Escaneamos. Archivo compartido en 2 nubes. Una USB y un correo con acuse. Le ofrecí café otra vez. Esta vez dijo que sí. Lo tomó en silencio, mirando el piso. Supongo que así debe saberse el fracaso para alguien que nunca entendió que el ego mal puesto cuesta caro. Esa misma tarde, una notificación interna recorrió la empresa. Comunicamos a todo el equipo que Sergio Beltrán iniciará una transición externa en nuevos proyectos personales. Agradecemos su tiempo y deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Traducción. Lo corrieron. Traducción real. Firmaron su salida con la tinta que negaron usar para proteger lo que yo construí. Apagué mi computadora. Cerré la carpeta negra. Me serví otra taza de café. Y por primera vez no supo amargo. Una semana después me llamó un tal Emiliano, el nuevo gerente de proyectos. Voz joven, neutral, con ese tono de quien ha leído todo el expediente antes de marcar. Me saludó con respeto. Preguntó si podía hacerme unas preguntas sobre la arquitectura del sistema y aseguró que todo lo anterior ha sido reorganizado para evitar errores institucionales futuros. En otras palabras, ya aprendieron. Le dije que sí, que podía hablar. 5 preguntas, no más. Las primeras 3 fueron técnicas, legítimas, inteligentes incluso. Quiso entender cómo priorizaba la matriz de rutas cuando la demanda excedía el límite logístico por zona. Le expliqué. Sin adornos, sin metáforas. El sistema no es poesía, es precisión. La cuarta fue sobre los módulos secundarios. Le pedí que no los tocara sin consultar. No porque fueran frágiles, sino porque estaban integrados como red, no como jerarquía. Si tocaba uno sin tocar los demás, podía desbalancear todo. Me dijo que lo anotaba. Yo ya sabía que lo había subrayado. La quinta fue inesperada. ¿Aceptarías una mención en los manuales internos como autora principal del sistema? Eso ya está en la licencia, le dije. No se trata de aceptar, se trata de cumplir. Colgamos sin promesas, solo con claridad. 2 días después, recibí un correo con la minuta del nuevo comité técnico. El comité era pequeño, pero por primera vez en la historia de la empresa tenía carácter vinculante. Es decir, si el comité decía, esto no va, no iba. Punto. Ya no era un adorno. Ya no era un grupo de nerds ignorados por ventas. Era el corazón de la gestión. En esa minuta también venía otra cosa. Una cláusula firmada por el nuevo director general donde se establecía una revisión semestral obligatoria de los usos del algoritmo TU Trace con participación directa de la titular, o sea, de mí. No era un regreso, ni un reingreso. Era algo mejor, presencia sin pertenencia, supervisión sin sumisión, porque yo no quería volver a ocupar un escritorio. Quería que nadie más tuviera que pelear con uñas y códigos para demostrar que el conocimiento importa. No volví a la empresa, pero mi firma sí. Mi nombre estaba ahora en la documentación, en la arquitectura,
en el marco legal. Era parte del ADN del sistema. Y lo más importante, ya no era un secreto. Afuera seguía lloviendo. Yo programaba para otra firma, freelance, en pijama, sin jefes, sin jerarquías absurdas. Cada tanto llegaba un correo del comité técnico con una consulta o con un simple «Gracias por haber dejado todo tan claro». No respondía a todos, pero leía a todos, no porque necesitara reconocimiento, sino porque ahora, por fin, no se burlaban de quien sabía, escuchaban, aprendían, y eso, en una empresa como esa, era más raro que un código sin bugs. Eso sí que era cambio. Un mes después, la sala del Centro de Convenciones de Guadalajara rebosaba de luces, corbatas y egos planchados a vapor. El evento se llamaba algo pretencioso como Future Logitech 2025 y reunía a los peces gordos de la logística nacional. Políticos que no sabían distinguir un .zip de un zip code, consultores de LinkedIn y uno que otro ingeniero honesto colado entre las butacas. El fundador de la empresa subió al escenario como si estuviera resucitando. Después del escándalo, lo habían sacado del retiro a empujones. Traje azul, corbata sobria, esa media sonrisa de «sí, la cagamos, pero mírenos sobrevivir». Presentó la solución estrella como si hubiera sido suya. Habló de innovación, de resiliencia, de aprender de los errores, pero sin mencionar nombres. Hasta que llegó la diapositiva final. En la pantalla apareció, en letras limpias, T1 Trace, sistema de trazabilidad inteligente para entornos logísticos complejos, y justo debajo, en letra más pequeña, pero no tanto como para pasar desapercibida. Algoritmo desarrollado por E. Reyes, licenciado bajo titularidad privada. La sala guardó un silencio breve, de esos que nacen cuando algo inesperado irrumpe en la narrativa oficial. Luego, tímidamente, alguien empezó a aplaudir, después otro y otro, hasta que la ovación se volvió general. El fundador hizo una reverencia torpe y murmuró algo como «Hay talento en este país». Nadie se rió. Sergio no estaba. No en el escenario, no en los pasillos, no en el programa del evento. Había desaparecido, como lo hacen los que nunca entendieron que el poder no viene del puesto, sino del aporte. Yo lo vi todo desde casa, con el video en vivo en una pestaña y una taza de chocolate caliente en la otra mano. Estaba sentada con las piernas cruzadas en mi sillón favorito, con el ventilador encendido y un gato roncando a mis pies. No lloré, no grité, solo sonreí, porque entendí que mi justicia no fue vengarme. Fue documentar. Fue prever. Fue firmar cuando nadie más quería hacerse cargo. La cámara hizo un paneo final de la sala. El fundador sostenía la carpeta del convenio en sus manos. Lo había firmado él mismo días antes. Y ahí, en la última página del contrato, con tinta negra sobre blanco, brillaba la frase que había exigido como cierre. En caso de cambio estructural, consultar con la inventora antes de reírse. Y con eso bastaba, porque ya no se trataba de castigar. Se trataba de que nunca más volvieran a confundir silencio con debilidad. Lo entendieron tarde, pero lo entendieron.